Mis hermanos, tomen asiento y sean bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, gracias por estar una vez más aquí en el canal. El día de hoy les traigo un video bastante rápido, un video que tal vez muchos de ustedes no lo esperaban. De hecho, consultándolo con la almohada más detenidamente, pues pensé que tal vez a más de uno de ustedes les podría servir, porque les voy a enseñar una técnica con la cual ustedes pueden sacar abolladuras sin necesidad de tener una máquina costosa como lo es un spotter. Ojo, esa máquina es muy necesaria si te vas a dedicar a este tema, eso me queda bastante claro. Justamente yo no me dedico al tema de la hojalatería y pintura, pero ya estoy considerando en comprar una máquina de esas porque la neta sí tenemos varios detalles en el Spark que me gustaría pues atender a la brevedad. Espero en algún momento pueda hacerme de una de esas maquinitas, pero bueno, eso ya será más adelante. La técnica que les voy a mostrar el día de hoy se podría decir que es una técnica experimental, pero en mi imaginación esa forma pues puede funcionar bastante bien para el tipo de abolladura que yo tengo, que como ya les he mencionado en otros videos, es una abolladura que tenemos en la parte del estribo. Me imagino que este golpe fue dado en una banqueta o en un tope. Yo sinceramente el Polo lo compré ya con ese golpe, pero a mí no me importó tanto repararlo porque precisamente yo ya tenía pensado ponerle estos estribos de la marca Air Design. La puerta abre y cierra sin ningún problema, no alcanza a rozar, pero ya instalando estas otras piezas, digamos que ese espacio se reduce y sí tenemos un pequeño contacto. Si los instalamos así, el vinil se va a terminar tallando, se va a terminar desgastando y se va a desprender de esa parte y se va a ver horrible. Esto lo sé porque fue exactamente lo que pasó con el otro vinil de color gris que teníamos anteriormente. Así que la técnica que les voy a mostrar el día de hoy se podría decir que no es la mejor, pero se hace lo que se puede con lo que se tiene. Tampoco va a ser una técnica muy placentera de ver, de hecho es algo agresiva. Lo que voy a hacer es soldar al auto unas cuantas rondanitas metálicas algo grandes. Después vamos a insertar esta pieza de fierro que en realidad es una extensión de una matraca. Imaginen que las rondanas ya están soldadas al auto. Ahora lo único que tendríamos que hacer es tirar de estos extremos hacia abajo para poder desdoblar la lámina. Vamos a tener que darle también algunos golpecitos a la parte superior del estribo para ayudar a las rondanas a que estén desdoblando pues la lámina. Para eso tenemos un martillo de goma bastante grandecito. No sé si voy a utilizar este martillo de goma o voy a utilizar este otro, el cual está muy curioso. Voy a darle 5 segundos para que puedan apreciar y definir de qué está hecho. Así es, sé que más de uno de ustedes le atinaron. Esto está hecho con un pedazo de tubo y una válvula. En este extremo a la válvula le sacaron puntita y en el otro extremo tenemos la parte plana de la válvula, se podría decir que la cabecita. Sin albur. Este martillo era de mi papá, de hecho él lo hizo y lo tenía ahí en la caja de herramientas. Nunca lo he utilizado y creo que para esta ocasión estaría perfecto. No sé para qué lo utilizaba él, me imagino que también hacía trabajos como de pues hojalatería de pintura porque él mismo reparaba sus autos, él los pintaba, entonces no le hallo otra función, pero bueno, la neta es que esto pues es una muy buena idea y te ahorras algo de dinero, que ahorita ya es muy fácil conseguir herramientas de hojalatería de pintura, hasta en Temu las puedes encontrar, pero bueno, como les digo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y también lo que vamos a utilizar es el taladro. Este lo vamos a utilizar para eliminar la pintura de la parte del estribo. Vamos a eliminar la pintura rápidamente. Esta máquina de soldar miniatura la compré en Mercado Libre ya hace algunos meses y la neta es que funciona bastante bien, me sorprendió la calidad, por menos de 1500 pesos si no mal recuerdo, a pesar de su diminuto tamaño, jala muy bien. También voy a utilizar esta correa que es de un cinturón de seguridad del abejorro, es lo que me sobró del rollo cuando le cambiamos los cinturones. Esta correa la voy a amarrar a la extensión de la matraca, después la voy a pasar por debajo del gato. Esperemos no tener ningún detalle, ningún accidente. Mi objetivo no es desdoblar la lámina perfecta y tener un acabado como si fuéramos a pintar pues esa parte del auto. Lo único que quiero es desdoblarla poquito para poder instalar el estribo, el cual ya lo tenemos por acá encima de la mesa, ya forrado con el nuevo color, la nueva piel del Cyber Polo. Lo único que me falta es agregarle su cinta doble cara por la parte de atrás, justo en esta zona.
Y también le vamos a agregar el adherente de poliuretano, el ya conocido Sika. Básicamente lo que estoy haciendo es sustituir el spotter por esta otra máquina de soldar. Soldamos las rondanas y después tiramos para desdoblar la lámina. Es básicamente lo que se hace con el spotter, con la chaqueta. Aunque estoy pensando que el spotter tampoco funcionaría porque justo la parte que vamos a desdoblar es por debajo del auto, o sea, la abolladura no la tenemos en un costado del auto, está justo por debajo, así que déjense las muestro. El estribo es la última pieza que nos falta para poder eliminar todo el color blanco del auto. Aquí pueden apreciar el pequeño golpecito que tenemos, que entre más nos agachamos, más horrible se ve. Es que la neta sí es un muy buen madrazo. A simple vista se ve que sí tenemos ahí un espacio pues como de unos 3 milímetros, así que no hay ningún detalle, pero cuando ponemos ya el estribo, esta parte superior del estribo hace que pues esta distancia se acorte y ahí es donde empieza a rozar. Así que mi idea es, como les digo, soldar las rondanas, meter la barra y hacer lo que ya les comenté y darle unos pequeños golpecitos aquí a esta parte del estribo para poderlo bajar. Bueno, de hecho ya a esta altura sí se alcanza a ver que aquí está más despegada la puerta que justo en esta zona de aquí. No sé si en la cámara se alcance a notar esa leve diferencia, pero bueno, pues nada perdemos con intentarlo. Total, la abollada ya la tenemos. Por cierto, si no han visto el video anterior, vayan a checarlo porque ya le instalamos la fascia, la placa, ya tiene faros de niebla, parrilla, faros y el frente ha quedado verdaderamente agresivo. También ya le instalamos esta pieza que era la única que nos faltaba. Y pues nada, vamos a comenzar con la misión del día de hoy. Pues la máquina hace su trabajo. Ahí pueden ver esos hermosos cacahuatazos. De hecho, en la última fue donde peor me quedó, pero el punto es que las rondanas quedaran pues fijas, quedaran sujetadas, y la neta es que al parecer todo está perfectamente agarrado. Ahora lo que vamos a hacer es introducir esta pieza, como ya les había dicho, justo por aquí. Y como el golpe ha quedado en curva, las primeras rondanas que van a tener presión son las del medio, porque esta y esta otra son las que quedan un poco más abajo. Estas otras dos están más arriba, así que son las primeras que van a tener esa presión. Después se van a nivelar con estas otras dos y se bajaría todo parejito. O esa es la idea, o eso es lo que yo pienso. La neta es que no sé si vaya a funcionar. Comenten aquí abajo ustedes qué opinan. ¿Creen que esto vaya a funcionar o estamos perdiendo el tiempo? Ahí está la maquinita bebé. Muy importante utilizar la careta, utilizar guantes de carnaza para no quemarnos las manitas. El gato ya lo tengo en la posición. Le puse también por debajo este pedacito de MDF porque no queremos dañar el azulejo, no se vaya a tronar, ya que las llantas del gato son de metal, también las delanteras, así que con esto pues evitamos ese detalle. Y también lo que vamos a hacer es poner este otro pedacito de MDF justo en esta parte de aquí, que es de donde lo vamos a levantar. El gato tiene que estar centrado con las rondanas, por eso es que lo tengo en esta posición. Esperemos que sí funcione. Si las rondanas se llegan a desprender, no hay ningún problema, las volvemos a soldar. Y para desprenderlas al final utilizamos ya sea el mototool o la cortadora con ese pues disco de corte, haciéndolo con mucho cuidado. Esperemos que esto funcione.
hermanos, la técnica fue todo un éxito. Ahí tenemos ya el estribo del lado piloto. Ahora sí, ya no hay nada absolutamente del color original de la carrocería que se pueda apreciar. Ya todo tiene su nueva piel. Y lo más importante es que la puerta abre y cierra sin ningún problema. Voy a hacer la prueba. Bueno, primero voy a mostrarles cómo es que quedó. Ahí tenemos el estribo perfectamente alineado con las piezas que fabricamos del white body. Pueden ver que está completamente derechito. Tenemos la separación necesaria entre el estribo y la puerta para que no se estuviera dañando el vinil que le acabamos de poner al estribo. Vamos a abrir la puerta. No tenemos ningún tipo de roce. Así es como se aprecia por la parte de adentro. El estribo ha quedado muy bien adherido. Utilizamos cinta doble cara de la marca 3M y también adherente de poliuretano, como lo pudieron ver en las tomas. Esta es la forma correcta para instalar este tipo de accesorios o este tipo de piezas, ya sean estribos, las piezas que fabricamos del white body, el alerón también se instala de esta forma. La cinta doble cara obviamente es para tenerlo fijo en ese lugar que no se mueva, y el adherente de poliuretano, aparte de darle una mejor adherencia a la pieza y la carrocería, también nos sirve para formar esa junta y evitar cualquier tipo de vibración. Aún falta apretar los soportes de aluminio. Tenemos uno justo en esta parte de aquí y también otro en esta parte más o menos de acá. Esos por el momento los dejé así sobrepuestos, pero también hay que ponerles un poco de adherente de poliuretano. Después los insertamos y con unas pinzas apretamos para que se quede ahí sujeto al riel inferior que tenemos en el auto. Eso lo dejé pendiente también en el otro estribo porque quiero agregarle otros soportes de aluminio. No sé si se alcanza a apreciar, pero esta parte de aquí tiene un pequeño desnivel hacia abajo. Después aquí sube, vuelve a bajar y eso hace que de perfil, si te agachas, se vea pues estas curvas que no me gustan para nada. Así que voy a agregar otro soporte aquí, otro soporte allá. Por el momento estoy bastante satisfecho porque ahora sí, pues ya se puede apreciar casi el resultado final. Falta fabricar las extensiones de los estribos para que hagan juego con esta aletita que tenemos ahí en la parte trasera y el difusor. Esta línea va a continuar por este lado. Tal vez le agreguemos una aletita pequeña aquí, otra aleta aquí en el frente para poderla conectar con este recorte que le hicimos. Y por último el lip para que tengamos ya pues toda esa línea negra rodeando el Cyberpolo. Sin duda estos estribos hacen que el auto se vea todavía más gordito. No sé si se puede apreciar ahí en la cámara. Se ve más robusto de la parte inferior. Hace juego perfecto con el white body porque ya está gordito de aquí, pero en la parte del medio pues le faltaban esas piezas. Sin duda la técnica de las rondanas ha funcionado. Sé que no es la mejor manera, como les dije al principio de este video, pero de que funciona, funciona. En la parte donde lijamos o tallamos para eliminar la pintura, agregamos un poco de pintura de esta. Esta la compré hace ya bastante tiempo en AutoZone. Es pintura automotriz y viene así como en esmalte, como si fuéramos a pintarnos las uñas. En total le di 2 capas. Creo que con eso es suficiente para no tener problemas de que se vaya a estar oxidando con el tiempo o algo así. La espera ha terminado, por fin tenemos todo el rompecabezas completamente armado. Meses de trabajo para poder ver este resultado. Comenten aquí en la parte de abajo, ¿quieren que le hagamos un video con sus respectivas tomas sensualonas justo como está en este momento? ¿O nos esperamos a que ya tenga el lip y también las extensiones de los estribos para que esté 100% completo este proyecto, esta nueva transformación? Por supuesto que aún falta sacarlo a rodar, manejarlo después de pues muchos meses, así que también me encantaría hacer este video. Por el momento vamos a dejar esto hasta aquí. Fue un día completo de talacha. Espero que les haya servido, les haya gustado. Si fue así, por favor denle manita arriba. Muy importante, no olviden suscribirse a este canal para que no se pierdan el resultado final y los siguientes videos. También activen la campanita de notificaciones para que les llegue una alerta cada que yo suba un nuevo video. Gracias por haberse quedado hasta el final. Les mando un fuerte abrazo y un agarrón de nalga. Recuerden que con pasión queda chingón. Bye.